Bendiciones, buenas noches, muy buenas noches. Bendiciones en esta noche. Muy buenas noches, su programa Disciplinas Libertadoras. Vamos a dar unos segunditos en lo que algunos se conectan. Por alguna razón no puedo ver los comentarios. Déjame ver. Ay, los veo. Dios te bendiga, Janet. Glenda Lee, Dios te bendiga, mi negrita. Cuánto me alegro que estás conectada. Bendiciones para todos los que se van conectando. Muy buenas noches. Nos gozamos, hemos estado ausentes de las redes por algunas semanas y quizá por eso, ¿verdad? No he visto muchas de mis hermanas, no he oído de ellas, no hemos tenido ningún contacto, pero en esta noche damos gracias a Dios que nos podemos conectar con la intención de compartir una palabra y dejar aquí en las redes, ¿verdad? El video para muchos que quizá están fuera de las redes por ahora, ¿verdad? Que ha hecho pacto para coger un tiempo fuera de todo lo que son las redes sociales. Nosotros de igual manera, pero este día sentí la necesidad de conectarme, ya han pasado tanto tiempo y vi la necesidad de compartir esta palabra con todos ustedes. Me voy a conectar en mi teléfono porque aquí no puedo ver exactamente qué es lo que está pasando y no puedo ver con exactitud quién está conectado y quién no. Ahora sí. Xiomara, Dios te bendiga mucho. María Rivera, Dios te bendiga. Ese es Miss Cookie, I think. Bendiciones. Bien, en esta noche les saludo, reciba un abrazo de algodón. Porque como usted sabe está muy frío y cuando está bien frío los abracitos tienen que ser de algodón. Les saludamos, qué bueno ver su nombre en la pantalla. De alguna manera esto también es una conexión y ver el nombre de ustedes ahí nos trae alegría y nos hace sentir un poquito más cerquita de lo que realmente estamos. Sí, es Miss Cookie. Miss Cookie, un abrazo para usted. Así que en esta noche vamos a compartir una palabra bajo el tema el aislamiento no es una opción. El aislamiento no es una opción. Así que en esta noche, Cris, Dios te bendiga, Cristi. Me alegro verte conectada. Espero que todo esté bien y que pronto te pueda ver. En esta noche vamos a hacer una oración y así entramos directo a la materia, al tema que queremos compartir con usted en esta noche. Y así damos tiempo para que algunos de nosotros se vayan conectando. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos has permitido estar aquí conectados, unidos, a pesar de la distancia, en una sola fe, un solo espíritu. Te doy gracias por permitirme compartir la palabra con cada uno de mis hermanos que van a estar al alcance de este video, ya sea live o una grabación. Te pido que sea de bendición, que tu Espíritu Santo traiga convicción de la palabra y ella lleve mucho fruto. Y entonces nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra. Sabes quién necesita escuchar esta palabra. Por tanto, repártela como tú quieres porque eres el dueño de todo lo que hay en la tierra y de ella misma. En Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta noche, Ruti Polanco, Dios te bendiga mucho. En esta noche queremos compartir un tema bajo el tema el aislamiento no es una opción. Y qué contraproducente, porque la realidad es que ahora mismo, ¿verdad? Todos estamos en aislamiento, no por decisión propia, no por decisión voluntaria, sino por la circunstancia. Pero el mismo Dios que establece en la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo, según el libro de Génesis, el mismo Dios cuando crea al hombre, ¿verdad? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y si el
en ese mismo capítulo habla de todo lo que él hizo, lo hizo bueno. Mas, sin embargo, en cuanto a la soledad del hombre, el Señor dijo específicamente, no es bueno que el hombre esté solo. Mas, sin embargo, ese mismo que es el dueño del universo, el que organizó el caos que había en el principio, el que hizo al hombre y le dio compañera para que no estuviera solo, es el mismo que está permitiendo este aislamiento. Porque yo quiero que usted entienda que nada sucede debajo del sol si no ha sido permitido por el Eterno, ¿verdad? Por el soberano. Mas, sin embargo, es una temporada que todos estamos viviendo, que todos hemos sentido porque nunca la habíamos vivido anteriormente, mucho menos tan prolongada. La realidad es que ha causado diferentes sentimientos en todos nosotros. Ha causado tanto en la pastoral como en el mundo eclesiástico, como a nivel del mundo secular, a unos tristeza, a otros depresión, a otros les ha venido muy bien. Yo les testifico, como siempre digo, a mí la pandemia me ha hecho bien, me dio un descanso, disfruté otras cosas que hace mucho tiempo no disfrutaba. Mire, algo tan sencillo como yo nunca disfruté fregar traste, porque yo siempre fregaba traste a jorar para hacer otra cosa. En esta pandemia tenía tiempo de más, o mientras fregaba los trastes podía tener conversaciones con el Señor. No sentía esa presión de que tenía que correr porque tenía que hacer otra cosa. La realidad es que la pandemia me dio mucho descanso y me hizo experimentar otras cosas que había olvidado. Pero el aislamiento no es uno de ellos para mí. La realidad es que también el aislamiento me de alguna manera u otra, pero entiendo que es la voluntad del Eterno en esta temporada, porque la realidad es que la Biblia establece, ¿verdad? A través de toda la escritura, y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, porque la razón por la que comparto este tema es porque ya muchas personas se han acostumbrado al aislamiento. La realidad es que el aislamiento en muchas ocasiones, a muchos les trae tristeza, soledad y otros sentimientos, a otros nos produce comodidad, porque tú no tienes que bregar con los caracteres de otras personas, no hay conflicto, hay mucha comodidad, pero la comodidad puede ser bien dañina para nosotros. La realidad es que para nosotros entrar en este tema tendríamos que discutir lo que es el concepto de aislamiento. Y miren lo que dice el diccionario. Dice, aislamiento es la acción y efecto de aislar. Este verbo se refiere a dejar solo y separado de otras cosas, apartar a una persona de la comunicación y el trato con los demás, abstraer la realidad inmediata de la mente o de los sentidos o impedir el paso o la transmisión del calor o el sonido. O sea, el aislamiento no es otra cosa que dejar solo, en este caso, a una persona, y dice abstenerlo de la realidad inmediata y mantenerlo de la comunicación y el trato con los demás. ¿Ve? Como le compartí anteriormente, por eso es que se siente de la manera que se siente. Pero la realidad es que, ¿verdad? Es mucho más fácil. Lo que es fácil siempre es lo correcto o lo más conveniente. Y reitero, aunque, ¿verdad? Creemos que el Eterno, el Soberano, ha permitido este proceso de aislamiento, nosotros podemos cumplir con muchas cosas que dice la Escritura, aunque sea a través de los medios que ya Él de antemano nos suplió, como lo son todas las redes, el Zoom, todas estas maneras de podernos conectar para poder cumplir con lo que dice la Escritura y no sufrir otros daños. Porque la realidad es que yo no sé si usted se da cuenta que la mayor razón para mucha gente irse de las iglesias, en este caso, ¿verdad? Yo voy a hablar del ambiente eclesiástico porque eso es lo que me compete y ahí es donde yo estoy y usted también. La mayoría de las personas se han ido de las iglesias o de la familia, se han aislado de la familia, o en este caso vamos a concentrarnos en la iglesia, porque han tenido conflictos o con los pastores o con algún hermano. Rara las veces es por otras razones. Usualmente es por conflictos con otras personas. Grandes relaciones y duraderas se han roto
por eso mismo, por el conflicto o la diferencia entre dos personas. Esa es una de las razones por la gente se va de las iglesias. Otra es la diferencia de opiniones o identificaciones bíblicas o de dogmas. Y, ¿verdad? Qué pena que esto sea así, porque nosotros podemos estar en desacuerdo y aún así permanecer unidos, como dice la Escritura. Porque la realidad es que no importa qué tan lejos yo me vaya de usted, o usted se vaya de mí, o usted se vaya de el pastor difícil, o el hermano difícil, o la realidad es que siguen siendo sus hermanos. Y la realidad es que hay un solo cuerpo. Cuando a usted no le gusta una parte de su cuerpo, la Biblia nos llama, ¿verdad? En el libro en las epístolas, dice, nos compara que somos el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo hablando, habla de todos los miembros de este cuerpo. Y cuando a usted no le gusta una parte de su cuerpo, que yo estoy segura que hay partes de su cuerpo que a usted no le gustan. Cuando a usted no le gusta una parte de su cuerpo, usted no se quita un brazo para seguir su camino porque no le gusta el brazo. Usted no se quita sus ojos o cualquier otro miembro de su cuerpo porque no le agrada o porque se enfermó o porque, no sé, sufrió una mutilación o porque tiene una cicatriz fea. Usted no se puede quitar una mano porque está cicatrizada o porque tiene una mutilación. Es parte de su cuerpo. Si nosotros pudiéramos entender que por eso la habla de la manera que habla de nosotros como el cuerpo de Cristo y de todos nosotros como miembros de ese cuerpo, quizá pudiéramos, ¿verdad?, ser un poquito más tolerantes y tener en cuenta que no importando dónde nos vayamos, la realidad es que seguimos siendo un solo cuerpo. Podemos alejarnos, pero esa parte de la cual tú y yo estamos tratando de alejarnos sigue siendo parte nuestra. Y qué importante es tener esto en cuenta, no solamente para saberlo, sino para mantenernos en lo que es la obediencia. Porque, fíjense bien, quiero compartir con ustedes, tengo una nota aquí, que para nosotros lograr esto, porque la convivencia es sumamente difícil. Es sumamente difícil en la familia, es difícil en la iglesia, porque todos somos diferentes como lo son los miembros del cuerpo. Todos ejercemos funciones diferentes y por ende se hace difícil. Venimos de background diferente, cada cual viene con sus maletas diferentes, ¿verdad? Su equipaje, de diferentes estilos de vida, de diferentes y cuando nos reunimos, ¿verdad?, en la familia de la fe, puede ser bien conflictivo. Tenemos que ser honestos y sinceros, que por el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que todo es perfecto, que todos nos llevamos. La realidad es que muchos chocamos, choca nuestro carácter, chocan nuestra humanidad. Eso es lo que choca uno del otro. Y la realidad es que no nos podemos quitar la humanidad de la parte espiritual. Somos un ente, estamos, ¿verdad?, completos. A eso que acabamos de explicar, de cuán difícil a veces es la convivencia, y en este caso en las iglesias con diferentes personas, cómo usted y yo nos mantenemos primeramente sobre todas las cosas en obediencia. Porque hoy en día buscamos solamente lo que nos conviene, y eso queremos vivir. Lo que nos hace sentir cómodos. Si no me hace sentir cómodo, me voy. Pero la realidad es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia establece puntos sumamente importantes para nosotros mantenernos unidos como un solo cuerpo. Y no solamente eso, cuando hablamos de que el aislamiento no es una opción, en este caso es algo temporal que el Eterno ha permitido con propósitos eternos, estoy segura. Porque todo lo que Él permite es con un propósito eterno. Pero esto no va a durar toda la vida. La realidad es que antes de la pandemia, uno de los obstáculos más grandes en la iglesia es la convivencia entre los hermanos. Y después de la pandemia tendremos que volver nuevamente a estar unidos, a estar juntos. Aislado. Usted puede decir, ahora yo me quedo virtual, es mucho más cómodo, no tengo que lidiar con nadie, pero la realidad es que en el aislamiento usted no puede ejercer lo que vamos a compartir en la noche de hoy con cada uno de ustedes. Y si usted no lo puede ejercer, entonces su cuerpo no va a ser un cuerpo saludable, hablando espiritualmente hablando.
No seremos un cuerpo saludable porque Dios ha diseñado ciertas cosas específicas para que ese cuerpo se permanezca unido. Es como si le desmembraran al cuerpo o le quitaran una parte de su cuerpo, queda incompleto. ¿Cómo nosotros logramos, ¿verdad? Mantener ese vínculo, entender que el aislamiento para el pueblo de Dios no es una opción, porque nosotros nos necesitamos unos, y aunque estamos en un tiempo de individualismo, ¿verdad? Ese espíritu de individualismo terrible que hay, y nuevamente quizá la pandemia aumentó ese sentido de individualismo. La realidad es que la Biblia todo el tiempo nos confronta y nos lleva a la verdad que cuando esta etapa se acabe tendremos que volver a esa unión porque fue lo que Cristo estableció en su palabra. Y no hay otra manera de crecer, de desarrollarnos, si no es estando juntos como el cuerpo de Cristo, porque Él, estando juntos como el cuerpo de Cristo, tiene un efecto en nosotros y lo vamos a compartir. Pero para nosotros lograrlo, vamos a compartir 5 puntitos rapiditos. Número 1, para nosotros poder lograrlo, tenemos que reconocer que somos diferentes y tenemos que aceptarnos. Tenemos que aceptar que tú piensas diferente a mí, que quizá, ¿verdad? En cuanto a dogmas se refiere, tus dogmas son diferentes a las mías, que son esas reglas establecidas por la iglesia, no por la escritura, para mantener un orden, ¿verdad? Y para mantener ciertas cosas. El hecho de que tú y yo no tengamos la misma dogma no quiere decir que no tenemos una sola fe y un solo espíritu. No solamente es entender que somos diferentes, sino también aceptarnos. Porque la realidad es que todo el mundo no tiene que ser igual. Dios es un Dios de individuos y si usted se fija el origen de Dios en cuanto al hombre, Dios nos hizo a todos diferentes. Si Dios quisiera que todos fuéramos iguales, hubiese usado un molde, pero todos somos diferentes. Hablando físicamente hablando, todo el mundo es diferente. Y de igual manera, todos somos diferentes. A veces yo no entiendo la necesidad del hombre de que todos nos parezcamos igualitos. No, todos vamos a pensar diferente, siempre y cuando no se trate, ¿verdad?, de lo que son nuestras bases de fe, que son las mismas, que es una solamente. Nuestros fundamentos de fe no cambian, están en la escritura, pero cuando se trata de dogmas que son establecidas por el hombre, pueden ser que sean diferentes. Que una persona, mire, yo conozco personas que son serias, que tienen caracteres fuertes y muchas veces queremos que sean dulces como quizás son la mayoría de los cristianos. El hecho de que esa persona no sea tan dulce no quiere decir que no es parte del cuerpo de Cristo. Es que quizás ha sido más golpeado que usted que yo, quizás ha batallado más que usted que yo, quizás no ha tenido las experiencias que usted y yo hemos tenido. Pero la realidad es que nosotros vivimos empeñados. Mire, yo he llegado a la conclusión que nuestro empeño de vivir, nuestro empeño de vivir empeñados cambiando a los demás, es porque es más fácil tratar de cambiar a los demás que cambiarnos a nosotros mismos. Y por eso vivimos tratando de que los demás cambien y sean a nuestra manera. Pero ¿qué nos hace pensar a nosotros que nuestra manera es la correcta? Eso está bien ligado al orgullo. Nosotros siempre pensamos que somos los que estamos bien. Por ende, queremos que todo el mundo sea como nosotros. Y esto no se limita solamente a la iglesia, a veces hasta nuestra pareja. Queremos que sea como nosotros, que piense como nosotros, que le gusten las cosas que a nosotros nos gustan. Pero la realidad es que siempre terminaremos siendo diferentes. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que aceptar en la comunidad de la fe. Lo que la Biblia dice, ¿verdad? Esa coinonía y para mantenernos juntos, aceptar que todos somos diferentes. Este dedo no es lo mismo que el dedo índice, pero ambos son necesarios y tienen diferentes. Si los dos fueran igual, cumplirían una sola función. El hecho de que sean diferentes, la ventana para que tengan funciones diferentes. De igual manera, en el cuerpo de Cristo, siendo todos diferentes, todos podemos aportar de una manera diferente. Número 2, aunque seamos diferentes, tengamos que aceptar que somos diferentes, debemos tener un mismo sentir, según Filipenses 1:27.
Mire lo que dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tengo noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo luchando unánimes por la fe del Evangelio. Qué razón tan grande, de tanta fuerza para nosotros mantenernos unidos, aunque seamos diferentes. El hecho de que todos debemos tener un mismo sentir, un mismo propósito, luchar unánimes por la fe del Evangelio. Si eso no es una razón para mantenernos unidos, ¿qué podría mantenernos unidos? Entonces estamos buscando razones convenientes, razones personales. Pero cuando nosotros nos vamos a la escritura, nos damos cuenta que hay razones más poderosas para nosotros mantenernos unidos, que quizás somos diferentes, opinamos diferente, que quizás, ¿verdad? Tenemos diferentes maneras de ejercer el ministerio o de compartir ciertas cosas o gustos. La realidad es que de igual manera, déjeme compartir esto aquí. Fanny me insiste en que yo comparte el video, pero no me permite compartirlo por alguna razón. Por eso yo necesito que usted lo comparta para que otras personas tengan el acceso. Nuevamente, qué importante es. Una de las razones para nosotros mantenernos unidos a pesar de las diferencias es tener un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Alabado sea el Señor. Número 3. Dice, debemos ser agradecidos los unos con los otros, según Filipenses 1:3, donde dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser agradecidos por nuestros hermanos. Porque la realidad es que nuevamente yo reitero, nos necesitamos unos a otros. Si yo estoy caída, mi hermano me puede levantar. Cuando yo no tengo fuerza, lo que pasa es que el individualismo está basado en el yo. Yo todo lo puedo y eso es una mentira. La realidad es que todos nos necesitamos unos a otros. Cuando nosotros somos agradecidos por nuestros hermanos, y usted va a decir, hay gente que yo no puedo estar agradecida por ellos porque lo que me han hecho es daño. Pues yo utilizo, ¿verdad? Quizá el ejemplo de David, de José, que aún aquellos quienes ellos amaron, en el caso de David, el rey Saúl, en el caso de José, sus propios hermanos, le hicieron mucho daño, los hirieron, mas sin embargo, fueron el trampolín para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de David, la vida de José. Hay gente que va a llegar a tu vida que parece que te hieren, que parece que son dañinos, pero en realidad terminan siendo, aún tus enemigos terminan siendo de bendición, porque pulen tu vida como cristiano, porque sacan lo mejor y lo peor hacia afuera para que sea expuesto, porque la Biblia dice que el hierro con el hierro se pule y el hombre con el hombre. Yo no sé si en esta temporada de tu vida tú estás batallando con alguien en tu iglesia, en tu familia, en tu derredor y quieres salir corriendo y no quieres tener más contacto con esa persona. Quizá esa persona es esa persona que te está puliendo, ¿verdad? Y yo reitero, esto es una línea bien fina, porque yo creo en los límites y yo creo que la persona que te abusa mentalmente, emocionalmente, tiene que tener unos boundaries, pero la realidad es que a veces nosotros ni siquiera podemos tolerar un desacuerdo. En cualquier desacuerdo ya queremos romper los lazos y la realidad es que seguimos siendo iglesia y seguimos siendo hermanos. Y el hecho de que quizá tú no seas de bendición en mi vida, en esta temporada de mi vida, no quiere decir que más luego usted pueda ser de bendición en mi vida. Quizá en esta temporada no es lo que yo necesito, pero más adelante usted puede ser de bendición o traer algo a mi vida que yo necesito. El próximo punto, entre todos nosotros debemos buscar la paz. Según Primera de Tesalonicenses 5:13. Ténganlos en alta estima, ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. La realidad es que el Señor nos ha llamado a estar en paz. Y yo quiero que usted sepa que usted puede estar en desacuerdo y puede estar en paz. ¿Sabe cómo usted lo logra?
Cuando usted acepta que lo que la otra persona dice o piensa, that's okay para esa persona. No tiene que ser para usted. Lo que pasa es que el control, ¿verdad? Esa necesidad de control que todos tenemos hace que queramos que todo el mundo piense como con nosotros, se exprese como nosotros o que haga las cosas como nosotros las hicimos. Pero la realidad es que si usted lograra aceptando el primer punto, que es aceptar que todos somos diferentes, aceptarlo, reconocerlo y aceptarlo, todos los demás, por consiguiente, le van a ser mucho más. Acepta eso, usted cumple el último, que es estar en paz con todos. Porque usted está aceptando que, tú no piensas igual, tú no sientes, tú no ves lo mismo que yo, pero de igual manera seguimos siendo el cuerpo de Cristo. La realidad es que en esta noche tenemos que quedarnos con esta palabra. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Isolation, se me fue en español. Aislamiento. El aislamiento no es una opción para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como cuerpo de Cristo, la Biblia nos establece a través de que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Mire lo que dice Romanos 6:16. Establece que nos saludemos. Mire lo que dice aquí. Salúdense los unos a los otros. Romanos 16:16. Primera de Corintios 16:20. Segunda de Corintios 13:2. Primera de Pedro 5:14. Mire cómo hable. ¿Alguna vez usted ha entrado a la iglesia y se ha ido por el otro pasillo para no saludar a alguno de sus hermanos? Usualmente porque usted está en desacuerdo. Y yo reitero, tenemos que romper esta mentalidad de que usted porque está en desacuerdo no tiene que dejar de saludar a su hermano. Usted sabe por qué mucha gente que se aparta de la iglesia, se aparta del Señor y nos los encontramos en otros lugares, usualmente cruzan al otro lado para no saludarle porque sienten que como ahora viven en desacuerdo de nosotros, van a ser rechazados. Y qué importante es que usted, que es el que está ferviente en el Señor, usted haga ese primer paso y lo salude y rompa esa barrera, porque eso implica, cuando usted saluda a una persona que está apartada, eso implica yo no te rechazo. Aunque tú no le estás sirviendo al Señor como yo, te apartaste, aunque tú escogiste otro camino, la realidad es que tú no dejas de ser amado, o verdad, como antes lo fuiste simplemente porque tomaste esa decisión. Qué importante es que nosotros, aunque el hermano, ¿verdad? Quizá no opine como yo o quizá tenga otras dogmas que yo practico, que creo que son las correctas. Qué importante es, dice aquí, saludaos los unos a los otros. Y yo quiero que usted establezca a través de todas estas cosas que estamos compartiendo, cuántas veces la Biblia y en cuántas plataformas la Biblia usa el término unos a otros. Y eso es lo que nos lleva a la conclusión de que nos necesitamos unos a otros y que es saludable. El aislamiento no se hizo para nosotros. Nosotros tenemos que estar en comunidad, fellowship, porque ahí es donde crecemos. Nos ayudamos unos a otros y muchas otras cosas más que vamos a compartir. Mira el próximo que dice, confortaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. No solamente dice que nos saludemos unos a otros, ahora confortaos unos a otros. Si no es tu hermano en la fe, ¿quién te va a confortar? ¿Quién sería? Dígame usted. Y no me diga usted que no hay momentos en su vida en que usted no necesite que alguien sea conforte para usted. Colosenses 3:13, perdón, dice, perdonaos unos a los otros. Colosenses 3:13, perdonaos unos a los otros. Si usted se da cuenta, en cada una de estas facetas que la Biblia habla, incluye unos a otros. Y sabiendo el Eterno, qué difícil es la convivencia entre los seres humanos desde el principio, desde Caín y Abel, ahí comenzó el asunto. El Señor lo sabía y mire cuántos consejos escriturales nos dan los escritores inspirados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Salúdense los unos a otros, confortaos los unos a otros, perdónense los unos a otros. Romanos 15:2 dice, edifíquense los unos a los otros.
Qué importante es, ¿verdad? A veces cuando uno oiga un testimonio, una adoración, una palabra, que otra persona la comparte, que probablemente usted ya la conoce, pero qué lindo cuando otra persona la comparte en el momento en que tú más lo necesitas. Yo me puedo saber el Pentateuco completo porque doy 15 años de clase, pero ¿cuántas veces otros hermanos me han edificado por la condición o porque estoy pasando por un momento difícil o porque simplemente en la temporada que estoy no puedo ver algo que otros ojos fuera de mi entorno pueden ver y por ende pueden edificarme? La realidad es que a veces esa persona a quien más le huimos es una persona que en algún momento de nuestra vida nos puede edificar. Y qué importante es ser edificados, reafirmados en la escritura. Y para ello, muchas veces usted no lo puede hacer solo porque usted siempre está, usted lo único que ve es su percepción, lo que yo veo, lo que está frente a mis ojos. Pero qué importante es lo que está afuera. El próximo dice, Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros. Sírvanse unos a otros. Qué importante nuevamente el servir unos a otros. Fíjate, en estos días, ¿verdad? En estos 15 días que hemos estado apartados con el Señor nos ha dado el privilegio de compartir en nuestro hogar, recibir a unos pastores de Puerto Rico que están haciendo unas diligencias aquí muy importantes. Ellos no tienen familiares aquí cerca. So, con el pastor, no, yo no los conocía, pero me he sentido tan privilegiada en estos días y le doy gracias al Señor todos los días que comparto con ellos. Y pues ha sido durante estos días que hemos estado retirados, pero qué importante es que el cuerpo de Cristo, estos hermanos tenían una necesidad tan y tan grande de llegar aquí a este estado a resolver algo bien importante. No tenían dónde quedarse en medio de, ¿verdad? Las restricciones que hay de hoteles y todo eso. Qué importante que hubiera otra pareja cristiana que le abriera el hogar y pudieran sentirse, oh, yo estoy con los hermanos en la fe. Y de eso es algo que yo he podido experimentar en esta semana que ellos han estado con nosotros, bien palpable. Esa comunión de los santos, esa hospitalidad de que están como en casa. ¿Por qué? Porque somos la misma familia de la fe servindo, porque algo es lo que me estén sirviendo a mí. So, qué importante, hermano, nunca se olvide que lo que usted siembra hoy, usted lo va a cosechar mañana. No se olvide que quizá otro necesita hoy, pero usted puede ser el que necesite mañana. La Biblia dice, servíos unos a otros. Ahora mira el próximo, uno de mis versículos favoritos, Gálatas 6:12. Lleven las cargas los unos de los otros. ¿Cuántas veces yo he podido compartir, ¿verdad? Mis cargas, mis maletas, mi baggage con otros hermanos en la fe y ellos me han ayudado a cargarlo? ¿Cómo? Con la oración, con el oído, escuchándome, compartiendo conmigo mi pena, mi alegría. Por eso la Biblia dice, llora con los que lloran y reír con los que ríen. So, dice aquí que llevemos las cargas los unos de los otros, porque mi carga se hace más fácil cuando yo la comparto con mi hermano. La carga tuya se hace más fácil cuando tú la compartes. Hay veces que nosotros nos sentimos bien solos y bien aislados. Y culpamos, yo no tengo a nadie, nadie comparte conmigo, pero la pregunta es, ¿cuánto tú compartes con los demás? ¿Cuán abierto tú estás para incomodarte un poquito, quizá con el carácter de otras personas, o que porque tienen niños que no se portan bien, o porque hablan mucho, o por diferentes razones que hace que nosotros nos alejemos de las personas? ¿Cuán dispuesto tú estás a estar un poquito incómodo para cumplir con todas estas cosas que establece la Escritura? Porque solo tú no puedes cumplir con ninguna de ellas. Aquí dice, salúdense unos a otros. No está diciendo tú mismo, unos a otros. Confórtense unos a otros. Perdónense unos a otros. Edifíquense unos a otros. Sírvanse unos a otros y lleven las cargas los unos de los otros. So, qué liviana se hace la carga cuando usted carga la de su hermano. Por eso la Biblia dice que es mejor dos que uno.
que un cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Por eso es que hay veces que el camino se hace tan difícil porque nos empeñamos en caminarlo solos y no es bíblico. Yo mejor me quedo en mi casa. Ay, no, yo se acaba el culto y me voy para mi casa. Yo no quiero problemas con nadie. La verdad es que te vas a evitar los problemas, pero también te vas a evitar todas estas cosas que dice la escritura y establece que se supone que nosotros la hagamos con otros, no solamente nosotros. Que nos sirvamos unos a otros es bíblico. No es por conveniencia, es por obediencia. Y la obediencia hoy en día ha pasado a ser un segundo término. La conveniencia es el primer término y la obediencia es el segundo. Pero la realidad es que cuando todas estas cosas que por obediencia usted y yo se supone que cumplamos no se cumplen, vienen consecuencias. La realidad es que usted nunca va a ver más allá de sus ojos y sus ojos son sumamente limitados. Es por ende la necesidad, el aislamiento no es una opción para nosotros. Nosotros tenemos que convivir en comunidad cristiana bajo una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice Hebreos 10:25. Anímense unos a otros. Efesios, sean tiernos, perdonadores unos con otros. 15:7, recíbanse, sean hospitalarios como Cristo nos recibió. Y mira, esto es un tema bien delicado. En este tiempo que estamos viviendo, la hospitalidad es algo difícil, ¿verdad? Por causa de la maldad, pero la realidad es que aún la maldad no nos puede limitar de que digamos que no al que no conviene, pero también nos puede prevenir de decir que no a la persona que sí debemos abrirle la puerta, que tiene una necesidad, que realmente él te pone en lugares estratégicos para que tú seas la persona que abra la puerta para sus siervos, para sus hijos. Y probablemente tú y yo, por las malas experiencias que hemos tenido, preferimos no jamás volver a abrir la puerta. Y esto es algo que a mí me cuesta, créame. Yo estoy hablando porque esto es una espada. Dios te bendiga, Winelia y Katy, Solimán. A mí me cuesta porque la realidad es que en muchas ocasiones yo he abierto las puertas de mi casa, ¿verdad? Yo vivo en casa pastoral y he abierto las puertas de mi casa y después de mi casa con todo mi corazón me he desbordado, ¿verdad? Me han herido, me han faltado respeto, han dicho cosas de mi hogar que no son ciertas y me ha herido y por algún tiempo tenía ese resentimiento de que y ese temor de que no podía abrir las puertas de mi hogar porque iba a ser herida o desilusionada. Pero la realidad es que este principio me dice que a pesar de las malas experiencias, yo no puedo dejar que las malas experiencias borren las buenas, las que Dios quiere bendición de poderle abrir las puertas a los hijos de Dios, al pueblo de hermanos que son nos llama a ser hospitalarios unos con otros. La próxima dice, cuídense los unos a los otros. Primera de Corintios 12. Cuídense los unos a los otros. Decía Polanco ahorita, Ruti Polanco es triste, pero creo que muchas veces es cuando pensamos que mi dogma es la correcta y tiramos a los demás como si eso es cierto, como si más santa o la otra así era yo tristemente. Pero cuando estudiamos la palabra y escudriñamos y vivamos en paz, crecemos. Definitivamente que sí. Cuando dice aquí, cuídense los unos a los otros, mire, esto es un principio, ¿verdad?, que trae tristeza porque hay momentos donde estamos en desnudez. Usted se recuerda cuando Noé salió del arca. Dice la escritura que se emborrachó y estuvo desnudo. Y dice la escritura que uno de sus hijos, en aquel entonces, ¿verdad?, era prohibido. Uno de sus hijos vio su desnudez y lo expuso. Otro de sus hijos vino y lo cubrió. Y cuando hablamos de la desnudez se usa este término para decir cuando una persona está débil, está vulnerable o ha cometido un error, una falla, la muestra su desnudez. Qué importante es que nosotros, el cuerpo de Cristo, porque es mi hermano, es parte de mí,
qué importante es que seamos, que nos cubramos, que nos cuidemos unos a los otros. Y yo no estoy hablando de encubrir pecado, yo estoy hablando de cubrir la desnudez, la vulnerabilidad, la debilidad, la falla de mi hermano, que no es lo mismo encubrir un pecado que la persona lo está haciendo a conciencia. Qué importante es que cuando mi hermano esté débil, que cuando mi hermano esté inmaduro, en vez de exponerlo, en vez de, ¿verdad? De como hizo el hijo de Noé, descubramos más su desnudez. Qué importante es cubrir su desnudez, cuidarnos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y qué triste es cuando a veces, ¿verdad? Son los cristianos los primeros que terminan de quitar la última cubierta que le queda a esa persona y los dejan expuestos. Pero qué tal si somos tú y yo, los que estamos en un momento vulnerable, los que hemos fallado. ¿Qué tal si fuéramos tú y yo? Qué lindo sería que alguien nos cubra, ¿verdad? Para que no vean nuestra desnudez. Qué importante es que nosotros también, según Primera de Corintios 12:25, nos cuidemos unos a los otros. Sigue reiterando la escritura. Primera de Pedro 4:10 dice, ministren los unos a los otros. A todos se nos dio, ¿verdad? Diferentes dones. El Espíritu es el que reparte y los reparte a todos diferente para que todos los utilicemos para ministrarnos unos a otros, para ministrar el cuerpo de Cristo que somos nosotros mismos. En Facebook se usa mucho una expresión, dicen, la gente, yo no sé cómo la gente hace esto. Hermano, y yo le pregunto, ¿y usted y yo no somos gente? Cuando usted habla de la gente, usted está hablando de usted porque usted también es gente. Cuando usted habla de la iglesia, usted también es iglesia. Por eso yo no puedo percibir una persona que se va de una iglesia y habla mal de la iglesia independientemente de lo que le hicieron. Usted sigue siendo iglesia y quizá pertenece a una congregación diferente, pero sigue hablando de la iglesia. Y la iglesia somos todos. Usted no habla de usted solo, de usted mismo mal. Usted puede tener una parte bien fea y desagradable de su cuerpo y usted no la expone en público. Y dice, ay, mira mi barriga llena de estrías. Mírenla. No, usted la cubre. ¿Verdad que sí? Pues lo mismo es con otro cristiano que es parte de su cuerpo. Dice la escritura. Próximo. Muestren hospitalidad unos a los otros. Sí, primera de Pedro 4:9. Y por último, 5:16. Oren los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Y a mí me encanta ese versículo porque ese versículo dice, cuando habla de orar los unos por los otros, dice que confesemos los pecados unos a los otros, las faltas. Y dice, confesaos unos a los otros para que seamos sanos. Fíjese bien, la confesión de pecado para perdón es solamente al Señor, porque Él es el único con el poder y la capacidad para perdonar. Pero en este versículo dice, confesaos los unos a los otros sus faltas para que sean sanos. Qué importante, por eso es que hay tanta parte del cuerpo enferma, porque no comparten con otros cuáles. Mire, en estos días yo tuve una experiencia con una hermana que cargaba un secreto por muchos años que la atormentaba y el enemigo se aprovechaba de ello y la atormentaba y la atormentaba. Y estábamos las dos en el carro sentaditas y ella, ¿verdad?, pudo sacar de su corazón esta verdad que la atormentaba, que la avergonzaba. Las dos lloramos, oramos y ella después me escribe y me dice, oh, primera vez en tantos años y yo siento que no tiene nada que señalarme porque ya yo lo confesé y aunque yo se lo había confesado a Cristo y aunque Él me había perdonado, yo vivía con esta agonía de que yo no lo había confesado a otra persona. E inclusive cuando, ¿verdad?, ella lo confesó, oramos, yo pude compartir con ella una experiencia similar que le fue de edificación, como dice la escritura, que nos edifiquemos unos a otros, y hubo una sanidad tanto para ella como para mí. Pero la realidad es que, reitero, nosotros nos hemos agarrado de las malas experiencias. ¿Y sabe por qué nos agarramos? Porque hay una de estas que no hemos practicado, que es perdónense
los unos a los otros. Mire, yo en mi caminar, ¿verdad? Y en mi crecimiento, porque uno no está siempre de la misma manera, uno va madurando. El camino, el tiempo, los golpes, la palabra, la edad, te van madurando. Y en el camino, yo he sido bien lastimada, pero yo también he lastimado a otros. Y lo entiendo y miro hacia atrás y digo, wow, yo pude haber manejado eso de una manera diferente para no lastimar a mi hermana o a mi hermano. Y en vez de quedarme ahí agarrada de esa mala experiencia que tuve, qué importante es decir, como dice aquí, perdonaos los unos a los otros. Yo perdono que me hirieron y trato nuevamente de restaurar esa relación rota, porque la realidad es que yo probablemente también herí. Y qué lindo que la Biblia nos dice, perdonaos unos a los otros. Usualmente el camino que nosotros utilizamos en medio de todas estas cosas que hemos establecido, dejarnos, es romper relaciones. Relaciones que probablemente pueden ser de bendición para ti en tu vida o que pueden ser alguien que tú necesitas en tu crecimiento. No toda persona que llega a tu vida y te va a hacer crecer es la persona más dulce o la que más está de acuerdo contigo. Hay veces se aprende más de nuestros enemigos, hay veces se aprende más del que está en contra de lo que nosotros hacemos, del que nos aborrece. Aprendemos atributos de Dios que nosotros debemos desarrollar, como lo es el perdón, como lo es el amor, todas estas cosas se desarrollan en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de lo contrario. Y la realidad, la paciencia, usted la desarrolla como cuando vienen personas que te colman la paciencia, con el tiempo usted empieza a desarrollarla. La resistencia se desarrolla con la presión. ¿Y quién te va a causar presión si no es otra persona, si no es otro hermano? Dígame usted. Usted solo no se causa presión. La realidad es que nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué yo traigo este tema? Porque después de casi un año de pandemia donde hemos estado en aislamiento y quizá muchos nos hemos acostumbrado y quizá muchos sentimos la diferencia. ¿Qué diferencia? Cuando no hay tanto choque o cuando no hay tanto roce o cuando no tengo que lidiar con el que habla mucho, con el que tiene los nenes imprudentes, con el que hace esto, con el que me lleva a la contraria, con el que me mira mal, con el que no está de acuerdo, con el que, they don't like me. Sería como quiera cojo el mensaje a través de la escritura, pero la realidad es que eso no es lo que establece la escritura. Primero el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Número dos, la Biblia establece todos estos principios que hemos compartido con usted en esta noche y Él no los compartió. Él dijo, bueno, esto es hasta que llegue la pandemia. Después de la pandemia, pues entonces se pueden quedar en aislamiento. No, hermanos, vamos a salir de la pandemia y tendremos que forzarnos a volver a estar unos con otros, a la coinonía, a compartir unos con otros, a sobrellevarnos unos a otros, como dice la escritura, que nos sobrellevemos. Cuando la Biblia dice que nos sobrellevemos, es que no va a ser tan fácil llevarnos. Por eso dice, sobrellévense unos a otros. La realidad es que nos necesitamos, no importa qué tan fuerte usted cree que usted es, qué tan espiritual usted cree que usted es, yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Quizá porque yo soy mano y tú eres brazo. Quizá porque yo soy pierna y tú eres pie. La realidad es que todos nos necesitamos, independientemente de cuáles sean nuestros ideales personales. Lo único que nosotros tenemos en común son nuestros fundamentos de fe. Y esa es una de las razones de más peso para que nosotros nos mantengamos unidos. Un solo Dios, una sola fe, un solo espíritu, una sola esperanza. Alabado sea el Señor. Esa debe ser una de las razones mayores, a pesar de las diferencias que podemos tener de caracteres, de opiniones, de razas, de cultura. La realidad es que hay razones de mucho más peso que nos deben mantener unidos. Yo no sé si usted se está preparando, pero cuando salgamos de esta pandemia, que ya es pronto, estamos teniendo, ¿verdad?, pequeñas salidas una vez a la semana. Si usted ve al hermano, lo saluda de lejos. Qué fácil es llevar. ¿Usted no se da cuenta que los conflictos entre los hermanos han minimizado? Probablemente es un 90%. Porque no nos reunimos, no compartimos.
Pero esté pendiente, una vez empecemos nuevamente a estar unidos constantemente, empieza que el roce, el hierro con el hierro se pule y el hombre con el hombre empieza. Y es donde empezamos nuevamente a tratar de aislarnos. Yo conozco muchas personas, tristemente, que se han aislado por muchos años. Y yo quiero que usted sepa una cosa, y yo se lo comparto con toda libertad, yo tengo 51 años. Y aunque todavía me veo de 15, la realidad es que mi esposo se rió. Mi esposo se rió al otro lado. La realidad es que después, ¿verdad? En esta etapa de mi vida se siente más la soledad y se siente más la necesidad de otras personas. Tus hijos se casan, se van, se queda el nido vacío y empiezas a necesitar otras relaciones y empiezas a apreciar otras relaciones. Y no solamente eso, cuando entre a los 60, a los 70, yo voy a estar en otras necesidades. Escuche bien aquellos que están jóvenes y piensan, ahora yo no necesito a nadie. Bueno, quizá tú no necesitas, pero yo quiero que tú sepas que la siembra no crece de la noche a la mañana. Lo que tú siembres hoy es lo que tú vas a recoger mañana. Y vienen años en tu vida cuando se acabe el contentamiento, como lo llama la escritura, que tú vas a necesitar mucho personas. Y si tú no has sembrado, si tú no te has relacionado, si tú no has desarrollado ligaduras fuertes entre tú y otros hermanos, la realidad es que lo vas a lamentar. La realidad es que quizá hoy tú estás fuerte en el Señor, pero tú no sabes cuando te llegue una de esas sombras de muerte, como dice el Salmo 23, esos lugares, esos desiertos donde puedas necesitar a alguien que te levante. Por ende, mientras tú llegas ahí, trata de cultivar relaciones. No te dejes llevar por las experiencias negativas de relaciones anteriores, porque la realidad es que nos necesitamos unos a otros. El aislamiento no es una opción para nosotros. Esto es algo temporal. Necesitamos esa comunión entre los santos para perdonarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para confortarnos unos a otros, para edificarnos, servirnos. Alabado sea el Señor. Nos necesitamos, a pesar de que somos tan diferentes, de que somos tan difíciles, porque qué difícil es el ser humano. Yo soy una persona difícil. Yo puedo decir que mi esposo es difícil, que mis hijos son difíciles, que las ovejas son difíciles. En esta noche yo escojo decir que yo soy difícil, yo lo reconozco. Si yo tengo que bregar con eso, y de igual manera que yo soy difícil y otros me toleran, yo tengo que tolerar a otros que son difíciles. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Independientemente de cuán difíciles seamos, nos necesitamos. Hay gente difícil en mi vida, inclusive gente que me ha herido, que en muchas ocasiones, ¿verdad? Ministrando la palabra o hablando, me han edificado. Y son personas que quizás no están en el número uno de mi lista, pero son personas que me han edificado, porque siguen siendo parte del mismo cuerpo. Por ende, está hacer lo que hace el cuerpo de Cristo. Entender lo que es los unos a los otros. Nunca mismo, los unos a los otros, según establecen todas estas escrituras que hemos compartido con todos ustedes. So, váyase preparando. La pandemia, ¿verdad? Se está acabando, el aislamiento se está acabando y tendremos que volver a reintegrar. Y nuevamente, si usted se ha sentido, ay no, sí es mucho más peaceful. Yes, it is. Pero no es lo que es bíblico. Tenemos que volver a darnos lija unos a otros para poder pulirnos unos a otros y llegar a la estatura de Cristo. Alabado sea el Señor. Y mire qué lindo que el Señor escogió a su cuerpo para dar lijas unos con otros, su propio cuerpo. Los unió, les dio algo en común, una sola fe, un solo espíritu, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Todas esas cosas nos las dio en común. Y eso nos hace una familia. Mi mamá puede ser bien difícil, aunque no lo es, she's a sweetheart. Pero pudiera serlo, hay mamás que son difíciles, pero tú no, ella no deja de ser tu mamá, porque es difícil. De igual manera, los hermanos en la fe no dejan de ser tus hermanos y los míos, porque sean.
Yo quisiera regresar el tiempo, créame, yo quisiera regresar el tiempo. ¿Cuántas veces yo me he sentado y quisiera regresar el tiempo para aceptar cosas que no acepté, para enmendar cosas que quizá, ¿verdad? En el camino, quizá en mi madurez, quizá en tiempos difíciles, quizá en circunstancias difíciles no lo pude hacer. Porque a medida que cumplo un año más, me doy cuenta, especialmente en el Señor, cuánto necesito a mis hermanos para que me edifiquen, para que me sirvan, para que me lleven mis cargas y yo las de ellos, para que me animen, para congregarme con ellos, para perdonarlos y ellos que me perdonen a mí. Qué importante. So, en esta noche vaya preparándose, número uno. Número dos, aquellos que se sienten muy jóvenes y dicen, yo no necesito a nadie. Vienen días difíciles, los días donde se acaba el contentamiento y surgen otras necesidades y usted va a necesitar. Y nuevamente, probablemente si usted no ha sembrado, usted no podrá encontrar. Hay gente que se aísla a ellos mismos y después culpan al cuerpo. Nadie me busca, nadie me quiere. Hermano, pero ¿cuánto usted hace para integrarse al cuerpo? ¿Cuánto empeño usted pone para cuán tolerante es usted con el cuerpo de Cristo? Pues entonces muchas veces nuestro aislamiento es nuestra consecuencia. Los demás culpamos a las iglesias, culpamos a los pastores, nadie quiere. ¿Cuánto esfuerzo hace parte de ese cuerpo de Cristo? Para tenerse activo en todas estas cosas que acabamos de compartir. ¿Cuánto usted se ha esforzado? Aquellos que cada vez se aíslan más, ya sea por la pandemia o por diferentes razones o por cuestiones de carácter, hermanos, no es bíblico. No es bíblico, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando te caigas, ¿quién te va a levantar? Yo me levanto, el Espíritu Santo me levanta. La Biblia establece, no yo, la Biblia, se les di las citas, que el Señor ha establecido una manera de hacerlo, como en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Por eso Él dijo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y él dijo, vengan a mí los que estéis cargados y yo haré descansar. Pero él mismo dijo, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Hay una parte que la hace Dios, hay otra parte que le toca al cuerpo de Cristo. Justamente el mismo me hablaba hoy del tema del ministerio de niños que tenemos que perdonar y lo escribió el nombre del niño. Qué lindo. Y lo puso en una curita y decía, tengo que sanar. Me gocé tanto y me dio una lección. Qué hermosa esa lección que le dieron a Emil. Gracias al Ministerio de Niños, hermosa. A veces nosotros decimos, no, me cortó ya jamás, en mi reino no entra. Eso es una expresión que utilizamos, ¿verdad? Mi reino no entra. La realidad es que hay un solo reino y el reino no es tuyo ni es mío, es de Cristo y ahí sí entra. So, en esta noche yo le exhorto con todo mi corazón, que como dijo Emil, usted se ponga una curita y diga, yo tengo que sanar porque yo necesito a mis hermanos. Yo necesito esa otra parte del cuerpo de Cristo. Porque una parte sola se muere. Si usted le quita un brazo al cuerpo, el brazo se muere. No, cuando Cristo dijo, lejos de mí nada podréis hacer, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él no dijo, lejos de mi cabeza nada podéis hacer. Él dijo, lejos de mí. O sea, de mi cabeza y de mi cuerpo, porque yo soy uno. So, ni podemos hacerlo lejos del Señor, ni podemos hacerlo lejos del cuerpo. So, qué importante, en esta noche aprendemos de mí, nos ponemos la corita y decimos, yo tengo que sanar porque yo soy parte del cuerpo de Cristo y tengo que perdonar a otros de la misma manera como yo he sido perdonado. Así que en esta noche, les reitero, el aislamiento no es una opción para nosotros. Nos necesitamos se lo quería recordar, ¿verdad? Especialmente porque vienen días de oscuridad donde usted sí va a necesitar. Y no solamente aún en la juventud, vienen días oscuros en la vida de todo ser humano, donde necesitamos. Y a veces el que sirve, cuando más lo necesitamos, es el que menos esperábamos. Gloria a Dios por eso. Así que en esta noche, usted tome nota, aprenda de mí, aprenda de todas estas cosas, váyase preparándose, que ya mismo salimos del aislamiento completamente y tendremos que volver, mire, a darnos un poquito de lija, a pulirnos unos a otros, pero a la misma vez a perdonarnos unos a otros, a levantarnos, a sobrellevarnos unos a los otros,
porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando se te haga difícil, entiende, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo reino, un solo cielo. Él pagó un precio por todos y vamos a un solo cielo. Allí, ¿verdad? Donde todos esperamos llegar. Así que en el nombre poderoso de Jesús, hermanos, les amo en el amor del Señor. Nos ayude el Señor a entender este principio bíblico y a ponerlo en práctica y a irnos preparando que Cristo estableció en la Escritura a través de todas estas cosas que hemos compartido en esta noche. Así que pasen todos muy buenas noches. Será hasta el próximo programa Disciplinas Libertadoras el día miércoles a las 8. Nos mantendremos conectados con nosotros. Comparta este video para que aquellos que están batallando con el aislamiento puedan recibir esta palabra. Así que bendiciones para todos. Que pasen todos muy buenas noches.